Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Empezamos el broche de oro, esta vez sí es el broche de oro de el diálogo de escritoras y escritores argentinos que termina hoy con 2 mesas. Esta es la primera. Esta mesa se llama Ciudad de Pobres Corazones, entornos suburbanos y provincianos en la narrativa de hoy. Yo voy a presentar a la coordinadora. Las características de este ciclo fue, en todos los casos sin excepción, que la persona que coordina la mesa no sea solamente alguien que dé la palabra o haga 2 preguntas, sino que sea alguien que realmente tenga diálogo concreto sobre el tema en cuestión. Que sea escritor o escritora, o en otros casos hemos tenido críticos o críticas especialistas, o a veces crítica y escritora. En fin, todas las personas que coordinaron son especialistas en eso que se trató la mesa. Hoy nuestra coordinadora es Patricia Rato, una escritora de Tandil, una novelista y cuentista que tiene ya varias obras publicadas. Yo la conocí a comienzos del 2000, del siglo XXI, digamos así, cuando era del año 2000, debe haber sido 2004, 2005, con su novela Pequeños Hombres Blancos. Me contacté con ella porque leí esa novela. Publicó después Nudos, después publicó una novela que es enormemente significativa, que es Trasfondo, y que además ha vendido sus derechos al cine y que ha sido traducida al italiano, está en vías de ser traducida al inglés. Y bueno, ella también escribe sobre entornos urbanos o no centralizados en Buenos Aires, si es que, como me decía ella en un mail que intercambiamos, Buenos Aires es lo central. Todo depende, por supuesto, donde tenga uno sus pies, ¿no? Uno siempre cree que el centro es ahí donde está parado. Bueno, la dejo a Patricia. Acaba de sacar un libro de cuentos, se me olvidaba de eso, que es Fauna. Y además Patricia tiene mucha experiencia en talleres, en reflexión literaria, en gestión cultural, que hace constantemente en su ciudad. Entonces dejo a los panelistas, concretamente a la coordinadora en manos de la mesa, y les agradezco que hayan venido. Y antes, perdón, y no me salgo de cuadro como me han recomendado, antes de pasar a esto, una cosa: hay una segunda mesa a las 20:30 que es sobre monstruos, gore y zombies, que va a estar coordinada por Silvina Friera, a donde viene Leandro Ábalos Blacha, el autor de Massachusetts, Hernán Domínguez Nimo, que acaba de sacar Los Muertos del Riachuelo, una novelita pulp, y Agustina Basterrica, la última ganadora del premio Clarín. Así que ese es el final del ciclo y me encantaría que nos acompañaran. Dicho lo cual, me callo. Chao, gracias. Muchachos, dijeron que esto era el broche de oro, así que a ponerse las pilas, que ahora tenemos que estar a la altura de lo que dijo Elsa. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, aquí estamos con esta mesa que se llama Ciudad de Pobres Corazones, entornos suburbanos y provincianos en la narrativa de hoy. Y lo que voy a decir por ahora, y voy a dejar en suspenso un poco este subtítulo, después me voy a meter un poquito con eso porque quiero que primero se presenten, pero ustedes saben que el lenguaje no es inocente y que el lenguaje tiene una gran carga ideológica cuando se nombra. Y cuando el subtítulo de la mesa dice entorno, el entorno es aquello que rodea algo que supuestamente está en el centro. Cuando se dice suburbano, es también como pareciera por debajo de lo urbano, o algo que está por afuera de lo urbano. Y cuando uno dice provincianos, también sabe que nos referimos, a veces se habla de literatura escrita en el interior, y entonces uno se pregunta, ¿y Buenos Aires qué es? ¿El exterior? ¿El centro? Por allá por el año 2006, cuando sale mi novela Pequeños Hombres Blancos, yo estaba feliz porque yo vivo en Tandil, trabajo en Tandil y sigo escribiendo desde Tandil. Y me llaman para hacerme una nota de la revista Enie. Era mi primera novela, me la publicaba Adrián Hidalgo Editora. Y me hacen además una entrevista y una reseña. Feliz, iba en Página Par. Bueno, tengo un amigo periodista que dice: Página Par, Patricia, qué
esa entrevista y esa reseña, y arriba tenía un enorme cartel que decía Interior Tandil. Yo me preguntaba por qué, digo, si no es una persona que no vive en Buenos Aires, ¿qué se pone? Digo, ¿se pone Buenos Aires cuando hay un escritor de Buenos Aires? ¿Se pone exterior? ¿Se pone interior? Esta novela de la que hablaba Elsa, que es Trasfondo, que transcurre en el mar y en realidad en las profundidades, porque hay un submarino. ¿El mar qué es? ¿Es el interior? ¿Es el exterior de nuestro país? Entonces, bueno, nos vamos a meter a hablar en esta mesa en la que confluimos escritores que no escribimos sobre Buenos Aires o desde Buenos Aires, por decirlo de otra manera. Después vamos a volver un poco sobre este tema. Y sí, lo que tengo que decir es que más allá de que en este caso estamos agrupados varios escritores, también estoy yo coordinando la mesa, que no hemos nacido en Buenos Aires y no hemos escrito sobre Buenos Aires, o no todo, porque sí, Carlos escribió Magnetizado y eso está ubicado en Buenos Aires. Está muy bueno este ciclo, porque lo que vi en varias mesas del ciclo es que se han abordado distintas temáticas. Yo ayer estuve en la de historias mínimas o en la de teatro, y en las mesas también había escritores que no son de Buenos Aires. Entonces, desde aquella nota de la revista Ñ, con esa etiqueta de Interior Tandil, a esto, me parece que está habiendo un cambio de las miradas con respecto a si es diferente, ¿no?, o de mayor o menor calidad lo que se escribe en un lugar o lo que se escribe en el otro. Bueno, dicho esto, dejo de hablar porque acá los importantes son mis compañeros de esta mesa, los que he leído con enorme gusto, y le agradezco a Elsa que me haya convocado y me haya permitido leer a estos escritorazos. Y para no leer currículum, que es un poco aburrido, les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten y que hablen un poco de ellos. Le doy la palabra primero a César Sodero. Mi nombre es César Sodero. Yo nací en Río Negro, en un pueblo que se llama Sierra Grande, en el año 77, y me vine a vivir a Buenos Aires en el año 95. Yo llevo más tiempo acá que en mi pueblo, pero bueno, siempre vuelvo estoy volviendo a la Patagonia, que es mi lugar afectivo, literario, cinematográfico también, me gusta volver. Bueno, y yo escribí 2 libros de cuentos, uno que se llama Sierra Grande, que lo editó Alto Pogo, que son cuentos ambientados, son historias de un grupo de amigos en los años 90 en un pueblo de la Patagonia, en un contexto bastante complicado, que fueron los primeros años del menemismo. Pero bueno, el libro no habla de eso, sino que habla de la amistad, que es como una posibilidad política de sobreponerse a todo lo que pasaba en esos momentos. Y tengo otro libro que acaba de salir, que también lo hizo Alto Pogo, se llama El Mar de los Lobos, que es un libro que fue premiado acá por la Fundación del Libro el año pasado. Y bueno, y también acabo de filmar en el sur una película, un primer largometraje que se llama Emilia, que volví hace 3 semanas, estuvimos un mes filmándolo allá, y bueno, ahora estoy como en la etapa de montaje. Así que todo eso también trabajo como guionista, y bueno, soy escritor, o sea, puedo mezclar mis 2 pasiones, que es el cine y la literatura. Bueno, eso es como mi presentación. Yo quiero decir por ahí que es clave que los 2 libros que ha publicado César Sodero llega a la publicación después de haber tenido premios en 2 concursos, uno el concurso del Fondo Nacional de las Artes y el otro de la Fundación El Libro, y pienso que qué importantes son en este caso estos concursos que permiten publicar y dar a conocer autores a los que por ahí hay momentos en que resulta difícil llegar a publicar, y qué importante también que haya editoriales como Alto Pogo, que conozco los orígenes de Alto Pogo porque bueno, hay gente de Alto Pogo que vivía en Azul, como Marcos Almada, ¿no?, vecino de Tandil, y ver que hay gente apostando por estas editoriales pequeñas que están trabajando con una altísima calidad
en las ediciones y además poniendo mucha energía en difundir a sus autores, ¿sí? Quiero recomendarles de César que busquen y vean, porque está en la plataforma de Cine Artplay, Una mujer en el bosque. Es un cortometraje bellísimo, bellísimo. Yo lo vi en el Espacio Inca hace 2 años y me dio mucho gusto encontrarme a César después en esta mesa. Sí, me había olvidado de eso. Es un corto que hice con un premio del Inca, que se llama Historias Breves, y bueno, Una mujer en el bosque es una historia de amor entre un hombre y su mujer androide, como sus últimos momentos. Y nada, también es un corto que quiero mucho, no he querido nombrarlo, y se puede ver en Cinear, que es la plataforma del Inca. Publiqué 2 libros, uno se llama Es otro mundo, que salió hace casi 10 años, y Magnetizado, que salió este año. Son 2 libros muy distintos, uno es una novela y el otro no sé muy bien dónde meterlo en términos de género, digamos, y bueno, es una conversación con una persona que mató a 4 personas y no sabe por qué. Y Bajo este sol es una novela que es una especie de western chaqueño relativamente moderno. Nací en Presidencia Robles Peña, Chaco, en 1970. En 1985 mi familia se mudó a Córdoba y tipo año 2006-2007 me vine a vivir acá. Trabajo, hasta el año pasado fui docente en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la UTN, me recibí de ingeniero, o sea, antes de eso. Y, como docente te pusiste bueno, ¿no? Claro, por ser docente me pude recibir. Y bueno, y trabajo actualmente en la UTN, acá en la editorial de la misma, que bueno, hace libros técnicos, tiene que ver con la literatura. Bueno, buenas tardes, yo soy Germán Parmentler, nací en Resistencia en 1981, publiqué Lagunas, que es un libro de cuentos, en el 2010, por eso me sorprendió mucho la invitación a participar del ciclo, porque yo lo tenía como ya que había pasado mucho tiempo y es interesante ver cómo sigue la vida de los libros, ¿no? Después no publiqué nada más mío, publiqué una novela corta en un librito que publicamos en 2008 con unos amigos muy entrañables de Resistencia, Pablo Black y Mariano Quirós, que se llama Los Paraísos. Y después tengo un cuento publicado también en una antología que la seleccionó Leopoldo Brizuela, que fue mi maestro en La Plata. Yo después de Resistencia hice el primario, el secundario, estudié letras en La Plata, me recibí, estudié letras en Resistencia, me recibí y me fui a vivir a La Plata. Viví en La Plata, comencé ahí mi carrera docente, soy docente de lengua en colegio secundario y en 2010 vine a vivir acá, a Buenos Aires. Y este más o menos soy yo. Parece que nos gusta este micrófono. Claro, sí, porque Quería decir que Carlos también tuvo una mención importante en un premio muy importante como el Premio Herralde, y me llamaba la atención cuando en su momento salieron las noticias que todo el mundo se preguntaba de dónde salió Carlos Busquet, ¿no? ¿Por qué? Porque no vivía en Buenos Aires, me parece a mí, no sé si tiene que ver con eso, pero fue como decir, el premio termina de descubrir a alguien que no estábamos al tanto que existía, ¿no? Estaba ahí como escribiendo, como si tú hubieras estado escribiendo escondido, no sé si fue así o no, pero bueno, las noticias remarcaban eso y quizás tenga que ver con ese lugar, ¿no? Que pareciera que no es el lugar
central en donde todo se sabe que está por alguien por ganar un premio, cómo se cocinan las cosas, pero bueno, acá parecía la gran sorpresa que hubiera aparecido un escritor como Carlos, además. Y en cuanto a lo que dice Germán, me parece muy interesante lo que vos decís. Qué bueno que te hayan convocado, siendo que tu libro fue publicado en 2010, casi digo 1810, pero se me hizo una laguna. No, en el 2010, porque también hay como una idea de que tenemos que encontrarnos con los escritores que sacaron un libro hace un par de meses. Y nosotros sabemos que más allá de determinados autores y de la cuestión mediática que imponen un libro en unas semanas y después uno a veces los olvida, a veces el libro, el camino, creo que el camino más natural del libro es el camino que va haciendo el boca a boca y los lectores. Y ese camino es un camino sostenido, y es un camino que hace que uno se encuentre con un libro en una biblioteca, o porque te lo recomienda un amigo, o porque te lo recomienda una amiga que es muy buena lectora, y entonces uno llega a ese libro, y es un libro que no envejeció, no importa si salió el año pasado, si salió hace 9 o 10 años. Y algo que me llamó la atención de ustedes tres es que son escritores que se toman mucho tiempo para escribir, que no tienen un libro cada año, ¿no? A mí también me pasa y me sentía un poco rara con eso, así que ahora creo que me siento como un poco más parte de una cofradía de escritores que nos tomamos mucho tiempo para escribir. Quizás, imagino en algunos casos, porque también hacen o hacemos otras cosas, pero bueno, eso es como algo en común que encontré. Y ya nos vamos a meter un poco más en el tema que nos convoca, que no sé todavía cómo nombrarlo, porque no me va la palabra de los urbanos, ni de los provincianos, ni del entorno. Y cuando yo trato de pensar un escritor que no haya escrito desde Buenos Aires ni sobre Buenos Aires, me encuentro con unos cuantos, pero tengo que confesar que yo soy fan de Juan José Saer. Y que cuando pienso en Juan José Saer, y en donde además Juan José Saer tematiza en sus cuentos el tema de la zona literaria, por algo tiene libros que se llaman En la zona, lugar, unidad de lugar. Encuentro en Saer esas cosas que a mí me gustan de la literatura, que encuentro en lo que escriben ustedes tres. Y es escribir desde la propia región sin ser regionalista. Y explico un poco esto, es decir, sin poner por sobre lo literario, sobre los dramas que les ocurren a los personajes, el pintoresquismo, el dialecto, la forma de hablar, el costumbrismo, el folclore, ¿no? Donde el detalle no está al servicio de dar color local, ¿no? Saer se peleaba mucho con el boom latinoamericano porque decía que lo que había hecho el boom era hacer una Latinoamérica a gusto del europeo para vender esa cosita exótica, ¿no? Que éramos los latinoamericanos. Él se peleaba a muerte, no quería ser parte del boom y escribía como a contrapelo o en contra de eso, ¿no? Como para desarticular esa cosa que Europa reclamaba de lo latinoamericano. Y a mí me parece que lo que hace Saer con respecto a qué es escribir desde las provincias, si le queremos poner un nombre, lo hacen ustedes. Ustedes no escriben para satisfacer una curiosidad de la cosita pintoresca del interior. Y cuando hay un detalle que tiene que ver con el lugar, con la luz, con el clima del lugar, con la geografía del lugar, eso está hablando de otra cosa, ¿no? Uno no termina de leer y dice, bueno, ahora conozco un poco más de este paisaje, ¿no? A mí me gusta pensar en un territorio y en que cada uno de ustedes, en cierto modo, crea un territorio literario que coincide un poco con un territorio geográfico, pero que a su vez es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que quisiera es que, por supuesto, pueden estar en contra de lo que yo digo y todo eso, lo que quisiera es que me cuenten un poco, que hable cada uno un poco de ese territorio, de sus ficciones, de por qué eligen escribir desde ese lugar y cómo incide, si es que incide esto, en la elección, ¿no?
cada uno piense pensó cuando eligió escribir desde ese lugar. Nimo. ¿Quiere mirar orden? Hola. Bueno, está bueno. Estuve pensando mucho en lo que me habías planteado por mail. A mí me pasa que desde que, o sea, que siempre se me ocurren historias que transcurren en la Patagonia. Muchas veces me pregunto por qué siempre vuelvo como a ese territorio. Nunca encuentro como una respuesta clara, pero es como que me parece que, bueno, yo ahí pasé mi infancia, mi adolescencia y demás, que son como momentos como claves en la vida, en la formación de una persona. Y siempre me pareció que como lo pintoresco, digamos, del sur o de la Patagonia es algo como absolutamente tremendo, me parece como avasallante el paisaje patagónico y me parece como un territorio también poco explorado narrativamente y que está lleno de historias. Yo siempre vuelvo a mi pueblo y la gente, no sé, me junto con amigos, escucho historias, relatos y todo lo que me cuentan me parece, esto hay que contarlo. Entonces siempre estoy como lleno de ese mundo, de ese imaginario patagónico que me atraviesa y siento que es algo inevitable y siento que también yo teniendo la posibilidad de escribir y que esos cuentos sean leídos, también siento como que hay que darle lugar a esos espacios también y a esas historias, de alguna manera esas voces también. Entonces es como que es un territorio que me encanta habitar y volver y esas historias siempre me atraviesan y digo esto hay que contarlo, hay que darle forma de alguna manera y tiene que estar presente. Pero también creo que son historias que me tocan a mí como cuestiones muy personales y tiene que ver con la construcción de un mito también que uno hace de su historia y del lugar. Yo siento que uno cuando cuenta va como construyendo una mitología en el sentido que va construyendo una narración que le dé como un sentido a todo eso que uno ve ahí. Pero digo, para mí también tiene que ver con cuestiones muy personales de uno que no sé, la verdad que nunca indagué tanto porque me atrapan esas historias y no otras. Ahí ya es como un terreno como más personal que tampoco me interesa analizar tanto. Son historias que me llegan y las cuento, digamos. Y en general, como dije antes, tiene que ver con ese lugar. Pero nunca me sentí como un escritor del interior, no sé, nunca pensé mucho en eso. Me parece que lo importante son las historias y las historias hay que contarlas, hay que darle lugar. Y no más que eso, no sé, también me parece que yo por ejemplo ahora que estuve filmando la película en el sur, que filmé con muchos adolescentes también, me llamó mucho la atención que los adolescentes no son los adolescentes que uno puede imaginar como son los adolescentes de un pueblo. Son adolescentes como muy atravesados como muy urbanos. O sea, entonces me llamaba la atención eso, porque yo me acuerdo cuando era adolescente en el pueblo, el acceso a la cultura era como muy limitado y entonces había mucha diferencia entre alguien que era el interior y alguien que era la ciudad. A mí me parece que las redes sociales, el acceso a internet, todo eso además, genera como un diálogo con la ciudad, entre los pueblos y demás, que borra un poco la frontera ya entre el interior y la ciudad. De un pibe hoy de mi pueblo, Sierra Grande, escucha lo mismo que escucha alguien acá. Yo me acuerdo cuando era adolescente era casi imposible, había que esperar que alguien te mande un cassette grabado, todo era como más lento. Y ahora está como, me parece que también eso ayuda un poco a borrar como esta frontera entre el interior y la capital. Yo siento que no sé si ahora están, no lo siento tanto como un tema ahora, pero me parece que tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Parece que uno está mucho más comunicado con otros escritores y con lo que está pasando, con lo que se lee, se puede leer todo el tiempo, se puede escuchar todo claro, antes que era como imposible. Pero bueno, nada, como para redondear un poco, para mí yo siento que
soy también un escritor del sur, digo que cuento esas historias del sur, pero que me tocan desde temas muy personales, digo yo, es como si usara ese paisaje patagónico, esas historias, para contar también cuestiones como más personales. Pero hay algo ahí en ese proceso que nunca terminé como de entenderlo bien, pero es como que siempre vuelvo a ese paisaje, es como parto de ahí, esas imágenes me convocan. De hecho, ahora estoy viendo la película mientras no filmaba y me estaba con amigos y escuchaba otras cosas. Fui armando material para escribir otro libro. Y nada, también la película la filmé allá, hay algo ahí que me atrapa, que me parece que hay que quedar en el lugar y que me interesa volver siempre. Me parece que como espacio narrativo está bueno. Y también hay algo más como proyecto que a mí me interesa construir con mi obra literaria en una Patagonia que yo imagino, una Patagonia que decía, como una Patagonia casi mítica para mí. Es como, me parece, también tiene algo lúdico, digo, ¿no? Como volver a recrear un espacio, como hizo Netti, como hicieron otros escritores, ¿no? Que es una Patagonia imaginaria, pero que también es real, ¿no? Que también resuena. Uno puede reconocerlo, sí, pero a su vez tiene algo que tiene que ver con eso que vos decís de construir ese espacio. Sí, claro, yo tomo elementos como muy locales, pero no hago, como vos decías, como literatura regional, ¿no? No sé si los personajes no hablan como habla la gente del sur. No, tampoco me interesa mucho buscar eso. Pero sí hay como algunos elementos como muy puntuales de la Patagonia que uno los lee y aparece como ese universo, pero son muy pocos. Tampoco hago muchas descripciones del lugar, digo, para mí el paisaje son las relaciones, los vínculos entre las personas. Sí, eso llama la atención de la escritura, que sin haber descripción, pero uno puede imaginar o recrear el lugar. Claro, sí, trato de recrear el paisaje a través de lo que se dicen, cómo se lo dicen, de la forma del texto, de la oración de las frases, de eso, del trabajo con el lenguaje. Exactamente, sí. Bueno, yo lo que había pensado era que ahí lo pensé para lo que traje para decir. La primera cosa era algo que tenía que ver con cómo había metido el paisaje de dos lugares bajo este sol. Magnetizado, la ciudad no tiene un gran protagonismo, es más que nada él alienado adentro de la ciudad, pero la ciudad no tiene un gran protagonismo. Bajo este sol, las dos ciudades dan como un marco y tienen un marco pensado, y en el lugar donde estoy empantanado ahora, que estoy tratando de escribir un tercer libro, también hay una influencia del lugar y tiene una cosa en común con Bajo este sol, que es el lugar es Córdoba. En las locaciones que tienen que ver con Bajo este sol, hay dos. Una tiene que ver un poco lo que vos decías con el Chaco. Yo viví en el Chaco hasta los 16 años y después me fui a vivir a Córdoba. Si bien, obviamente que hablar del Chaco es hablar del calor, de los bichos, etc. Para mí, el recuerdo, yo volví muchos años después, tuve muchos años sin ir al Chaco. Y para mí el recuerdo del Chaco es los domingos a la tarde en Saizpeña, depresión, lluvia. Yo me acuerdo de la lluvia y de la humedad, el cielo constantemente plomizo y las calles siempre llenas de barro. Una tristeza como constante, y a las 3 de la tarde mi viejo sacando el auto para ir a comprar el Clarín que había llegado a las 3 de la tarde, que era como el certificado de que vos estabas en la recontraconcha del mono. Estaban afuera de todo. Me acuerdo de ver las publicidades de Adidas, de las zapatillas Adidas en la última hoja de la revista de Clarín,
y era, viste, como noticias de la estratosfera. Entonces, el primer recuerdo, me acuerdo de una disquería que había en Sáenz Peña, que era Rincón Musical de Pistec. Pistec, eso se ríe de Germán porque sabe que en el Chaco, en toda nuestra zona, hay mucha inmigración yugoslava, entonces hay mucho apellido de esa índole, y este era el apellido del dueño de la disquería. Y entonces tenías la batea de heavy metal que tenía 10 discos, ¿viste? Entonces vos a partir de ahí medio inferir qué mierda estaba pasando en algún lado, de ahí de esos 20 discos, qué estaba bueno, qué no, ¿viste? De repente te encontrabas con un disco de Pink Floyd, ¿viste? Y también era, todas eran cosas que venían como de otro planeta. Entonces, suscribo lo que dice acá el compañero porque ahora un pibe, está bien que no cualquiera tiene acceso a internet, digamos, sigue siendo una especie de privilegio de clase para algunos, pero vos ya, yo creo que me terminé de hacer una idea de Frank Zappa a los 30 años. Entonces soy un pibe que tiene 16, 17 años, si quiere puede escucharse la discografía entera de Frank Zappa y eso es un gran aporte, eso te deja bastante más adentro y creo que esa es una ventaja que tienen los chicos ahora que se las envidio mucho. Y al regreso del Chaco del calor, digamos que es el Chaco del charco de agua con restos de los pozos negros del lugar, eso pasó en Sáenz Peña. Yo le puse un nombre que era Lapachito, que también se iba a llamar Sausalito, porque hay un tema de Santana que se llama Zambra de Sausalito, y hay un pueblo Sausalito en el Chaco. Y bueno, me terminé decidiendo por Lapachito. Claro que también hay un pueblo que lo fui a ver, es un pueblo mucho más chico de lo que yo lo dibujé, porque es una plaza con 2 hileras de casas alrededor. Estuve vino la televisión alemana, siempre tengo los gestos, no es que me mandaron a mí a Alemania, no, que le pagaron un viaje a otro para que vengan a hablar conmigo. Yo era 9.000 grados el alemán. Y yo a comérmelo un poco, pero bueno, total que en el cementerio de Lapachito hubo una escena, la tengo grabada en algún lado, hay, no sé, 50 tumbas, es un cementerio muy chico y caímos un domingo y había gente haciendo un picnic sobre una tumba y había un chancho. La verdad que estuvo muy bueno. Pero esto yo ya había vuelto al Chaco. El otro clima de calor que hay, digo, ese clima del agua subiendo a las calles, lo recuerdo de mi infancia. Ese era mi recuerdo del Chaco. El recuerdo del calor y todo eso, si bien uno lo da por sobreentendido, lo volví a tener mucho tiempo más tarde, que volví con una amiga camino a Brasil, qué sé yo, me hice un paso por el Chaco y incluyó una pequeña aventurita que fue ir a ver los meteoritos a Campo del Cielo, desde Resistencia, que queda en la frontera, digamos, en la base del Chaco. Acá está Resistencia y Campo del Cielo está en este otro lado, en la frontera con Santiago del Estero. Y ahí me reencontré con una serie de paisajes, fue tan fuerte eso que los paisajes de calor y de sol son los que vi ahí. Y me impresionó algo mucho, que era que en el camino para ese lado vos te atravesás con zona altamente sojera, todo lo que es Charata, toda esa zona es gente que tiene una cantidad de guita importantísima, digamos. Vos ves Charata y no podés creer que eso esté ahí, digamos, los hoteles que hay, las cosas que hay, vos no podés creer que eso esté ahí. Y caminás, vas en el auto por líneas rectas que solo hay plantaciones de soja y fumigadores, pistas de aterrizaje, rarísimo. Y me asombraba que a medida que nos íbamos acercando a Gancedo, la parte ya que se termina el pavimento, empezaban a aparecer en el campo tumbas al costado de las rutas. Y a mí me parecía algo atroz, digo esto porque lo usé, me parecía algo atroz que a la gente la enterraran al sol, loco. Yo decía, ¿cómo no los ponen a la sombra del monte, ¿viste? Abajo de un árbol, al sol, a recagarte de odio por la eternidad, con eso pegándote? Y
Y bueno, en el camino a Gancedo nos detuvimos en el cementerio, creo que en el cementerio de Gancedo, y ahí prácticamente robé la escena del cementerio de Gancedo. La mamá de Danielito ahí, la robé. Claro, la robé y el cartel que está en la novela es el cartel que está ahí: prohibido enterrar y sacar cuerpos sin permiso. O sea, ya que hace un cartel de esa índole, te dice las actividades que pueden estar. Ese cartel no aparecería si alguien no se hubiera robado un cadáver o hubiera enterrado uno sin mucha autorización. Y por otra parte, entonces, un gran cariño, el volver ahí, vos te das cuenta de cómo ese paisaje te tiene agarrado de alguna manera. Hace poco fui al Festival Mulita, que lo organizan los compañeros Quirós y Black, y me molestaba, o fue durante una feria del libro, no me acuerdo, creo, porque era en la época que todavía no estaba empezando a hacer calor. Y asomaba el calor, y yo decía, bueno, empieza el calor. Y no, pero falta, me molaba. Y me encantó ver venir las nubes, y se estaba por desatar esas lluvias de la sanreputa que las ves ahí nomás. Y me encantaba eso. Entonces, hay como ese paisaje del Chaco que está en la novela y está desde un gran cariño y desde una gran impregnación. Y el otro entorno urbano que hay en ese libro es Córdoba, que es una ciudad que yo detesto profundamente. Las sierras son otra cosa, no voy a discutir, es otro paisaje, pero Córdoba es como la fealdad absoluta. Aparte, yo vivía en un barrio que era todo cuarteto, ¿viste? El cuarteto es algo que vos no podés entender que haya. Yo lo escucho y me imagino esos primeros hombres del África, todavía arriba de unas ramas, en unos árboles, cagándose en la mano y tirándose. Me imagino que esa gente podría producir esa música. Perdón, pero viví muchos años, me considero autorizado porque lo he sufrido mucho. Aparte, en cada casa tenés un equipo de música, un volumen astronómico tapando el volumen astronómico del cuarteto del de al lado, ¿viste? Y aparte, sí, es feo de por sí. Entonces, Córdoba, cuando yo me fui de Córdoba, que me vine para acá, me pasaba que me acuerdo de que iba caminando y una señora se paraba delante mío para ver algo en una vidriera y yo quería gritarle: señora, no hay nada para ver acá, que se para a ver, no hay nada para ver. Y le puse algunas cosas que nadie se dio mucha cuenta en Córdoba, pero en la novela todas las calles y los barrios tienen que ver con la extrema derecha. La calle donde vive es Hugo Guas, está el barrio Hugo Guas, hay un par de referencias a intendentes de la dictadura, porque en Córdoba los milicos hicieron un enorme trabajo en Córdoba, transformaron. Vos podés ver la revista Hortensia y Mario Pereira, digamos, la revista Hortensia hasta el año 73 era una revista popular, pero en la que ser rico estaba mal visto, era popular en serio. Y la Córdoba de ahora es el cuarteto y el 70% del voto a Macri, así que es un lugar que para mí significa mucho del mal. Sarmiento decía ciudad de cruces y cementerios. Y bueno, y ahora lo que estoy escribiendo también está Córdoba, pero es una Córdoba un poco más fantástica y dibujada de lo real. Conserva cierta descripción de ultraderecha, pero es una ciudad un poco más fantástica. Sí, no es que... A ver, ¿hablo acá? Sí, hablo acá. Bueno, yo nunca imaginé Resistencia como un pueblo. Resistencia es una ciudad de 500.000 habitantes, una capital de provincia, así que yo no la viví como un pueblo. Para mí era una ciudad, siempre fue una ciudad. Sin embargo, ahora que Carlos mencionó La Pachito era la estación de tren de lugares como La Verde, La Escondida,
comida, y había un lugar que se llamaba Salto de la Vieja. Y digo se llamaba porque desapareció. Es un pueblo que desapareció, ahí estaba uno de los obrajes, Le Tinger Le Petit, de la época de la forestal y todo eso. Eran esos caseríos que se formaban, pero se terminaba la bonanza del quebracho y se terminaba el pueblo. Bueno, en ese pueblo, en Salto de la Vieja, le tocó en suerte a mi abuelo ser el maestro de la escuela. Entonces yo tenía un montón de historias que me contaba mi abuela de Salto de la Vieja. Y solía ir al interior, solíamos ir al interior porque mi tío, que falleció hace poco y hoy estaría cumpliendo años justamente, era fiscal del Tribunal de Cuentas y entonces tenía que ir a fiscalizar las municipalidades y por ahí nos llevaba mucho al interior. Y también organizaban partidos de fútbol porque eran muy futboleras mi familia y jugaron, mi tío, mi padre jugaron en Forever, yo jugué hasta que comencé letra, jugué en otro equipo que se llamaba Central Norte, así que íbamos a jugar al fútbol en el interior. Entonces conocía mucho, pero siempre me sorprendía eso, que y Salto de la Vieja, y estábamos en la escondida y por ejemplo venía un personaje que era el niñero de mi papá. Fue un niñero que lo cuidó cuando era chico, cuando estaban ahí en la escuela, y yo quería saber dónde estaba el pueblo, y no estaba el pueblo. Entonces eso siempre era algo que me marcaba respecto del paisaje. Pero después nunca viví, y después sí toda la mitología que me iban armando los familiares respecto de lo que era Resistencia. Por ejemplo, íbamos con mi papá en el auto y me decía, mirá, todo esto era laguna, todo esto era laguna, todo esto era laguna, de ahí surge más o menos el nombre. Pero esas lagunas están hoy rellenadas con escombros y todo lo demás, y así se formó la ciudad de Resistencia, tapando lagunas, más o menos, como pasa en todo el litoral, ¿no? que tapan esos espacios naturales. Entonces, yo no tengo relación con el paisaje propiamente dicho del Chaco. Además, la abuela esa que me contaba del Salto de la Vieja vivía en la calle Santa María de Oro, que era la calle de la terminal, de la vieja terminal de Resistencia. Y entonces era como el 11. Después yo me fui a La Plata, viví cerca de la terminal, ahora vivo cerca del 11. Siempre tuve un entorno ciudadano. Así que nunca viví como contaban César o como contaba Carlos, una relación especial con el paisaje o lo telúrico. Pero en tu libro hay una creación literaria en donde están las lagunas. Sí, ¿no? sí. A eso me refería. Hay una creación de un territorio que se monta sobre un territorio real, pero hay una construcción desde la ficción, así como hace Carlos también con Lapachitos, y claro. Cada uno me parece que no replican, ni copian, ni intentan trabajar desde una mímesis o una recreación de ese lugar tal cual es, claro. Sino que ahí se mezclan algunas cuestiones que son como un mapa, yo me imagino como una transparencia que se superpone sobre un territorio real. Sí. Pero en realidad vos creás un territorio literario y hay cuentos en donde se habla de atravesar el puente para pasar la laguna, claro. Y pasar del otro lado, y una ciudad que convive. Y hay lagunas todavía, hay lagunas, no es lo que era, que hubiera sido hermoso, qué sé yo, mantener todo eso ecológicamente hubiera sido una maravilla, pero quedan lagunas todavía, y no es que no quedan. Y después a mí también me sirve me sirve la geografía, tener un espacio acotado, unos límites en donde mover a los personajes. Después, por ejemplo, cuando me fui a vivir a La Plata, eso ya pasó a ser como bastante opresivo, y conté una serie de cuentos de un chino que vivía en un tercer piso y miraba con una mirada bastante adánica todas las cosas que pasaban. Pero después volví a Lagunas. Fue como que también sentí que era en el territorio ese como que podía jugar con los personajes y como que conocía más o menos los personajes que se podían mover por ese territorio. Yo, por ejemplo, de chico jugaba
por suerte yo fui un chico que tuvo muchos juguetes. En un momento no pedí nada más que Playmobil, y Playmobil de la serie del oeste, el que Carlos recién mencionaba, el western. Creo que hay algo de eso, como que está en el imaginario de la creación de las ciudades, la creación del pueblo del western. Cuando yo era chico, llegaban las vacaciones y armaba el pueblo entre mi cama y la cama de mi hermano. Imagínate las dos camas, era la calle, y ponía todas las casitas y hacía jugar a los personajes. Ahí tenía un nombre, el pueblo se llamaba Floreston, me acuerdo. Y entonces los hacía jugar ahí. Y después también mi hermano me dijo, pero sacalo un poco del pueblo. Y entonces tenía que llevarlo por el patio y todo lo demás. Pero en ese, viéndolo a la distancia, en ese juego de chico, como que hay algo de que esa geografía me ayuda a establecer ciertos límites para, y la esperanza de atravesar esos límites también, para contar una historia. Bueno, qué interesante. Vos nombrabas Salto de la Vieja, Sí. y yo me acordaba de Cajón de Ginebra Chico, que es un pueblo que existe en la provincia de Chubut. Cajón de Ginebra Chico es un pueblo que tenía 3 casas cuando yo me fui a vivir a la Patagonia. También yo viví en José de San Martín, que no es San Martín de los Andes. José de San Martín es un pueblo que está en el borde de la precordillera, donde se termina la meseta y empieza la precordillera, y había 5 sauces torcidos porque había vientos tremendos durante todo el año. Ahí me fui a trabajar a los 22 años, yo en una escuela de frontera, esa cosa tenía. Y Cajón de Ginebra Chico era un lugar, en esa zona vivían galeses, y parece que a los pioneros galeses hubo algunos que se le cayó un cajón de Ginebra. Galeses llevaban Ginebra para acá y para allá. Se cayó un cajón, entonces los del lugar empezaron a decir, nos encontramos ahí donde cayó el cajón de Ginebra Chico. Parece que después se le cayó otro cajón, porque parece que se caían bastante los cajones de Ginebra. Y hay otro pueblo que se llama Cajón de Ginebra Grande. Bueno, yo tengo un cuento que ocurre ahí y que también curiosamente es como una especie de western moderno, ¿no? En una gomería que quedó ahí en desuso, Cajón de Ginebra Chico. Y bueno, nada, esta cosa de los nombres de los pueblos que después medio desaparecen y que parecen inverosímil. Lo más inverosímil de todo es que hace unos años fue Gendarmería y puso un cartel que dice Cajón de Ginebra Chico, y abajo dice Gin Box. Nunca entendimos por qué esa traducción, porque en realidad no quiere decir Cajón de Ginebra, Gin Box. Pero bueno, es casi literario eso, ¿no? Y las trampas del lenguaje me parece que están ahí haciendo de las suyas. Una cosita más y después sí quisiera que cada uno lea algún fragmento de sus textos, porque, bueno, si no a veces merodeamos en torno a la literatura y es una feria del libro y estamos hablando del libro, y me parece que lo mejor es que cada uno de ustedes lea de sus libros. Pero un poco a propósito del título de nuestra mesa, una cosita más y después vamos a las lecturas. Nuestra mesa se llama Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones es, muchos de ustedes lo sabrán, pero por las dudas recuerdo así muy rápidamente que es un tema que escribe Fito Páez cuando él estaba promocionando giros en Brasil, cuando lo llaman para decirle que su abuela y su tía habían muerto trágicamente. Las habían matado a puñaladas, a la tía le habían dado un tiro en la cabeza, a la empleada doméstica que estaba embarazada se desangra en el piso, ¿no? Herida, y finalmente mueren las 3. La mamá de Fito había muerto cuando tenía 8 años, así que esa abuela y esa tía abuela lo criaron en una casa donde estaba el piano de su mamá Margarita, y él aprendió música y vivió con la música ahí. Hacía muy poco que había fallecido además su padre. Digo todo esto porque Ciudad de Pobres Corazones, el disco Ciudad de Pobres Corazones, es casi como un grito, ¿no? En carne propia, ¿no? Con el dolor que tiene Fito por esas muertes y por esa violencia. Y lo que veo en los libros de ustedes 3 es que un poco a contrapelo de ese lugar común de que la violencia es medio como el patrimonio o el problema, si se quiere, de las grandes ciudades, hay una violencia, es decir, hay una línea en común entre sus
textos que tiene que ver con la violencia, y no me refiero al hecho policial. Hay también una violencia que para mí es la más interesante, y que es una violencia en el lenguaje, y una violencia en el vínculo con el lugar. Si quieren decir algo sobre esto, si tienen ganas de cada uno con respecto a su obra. Sí, a mí yo creo que, sobre todo como mi experiencia cuando vuelvo siempre al pueblo, la violencia en el lenguaje y en los vínculos cotidianos entre las personas está muy presente y es algo que siempre me llama la atención. Lo veo en el trato con chicos, lo veo en el trato todo el tiempo, hay como algo que me llama la atención que nunca puedo tener que entender bien por qué, pero hay como cierta, como un maltrato cotidiano en los vínculos y en las relaciones. En general digo, no digo que esté siempre presente. Y también como muy aceptado, como un modo de vincularse. Y es algo que a mí me llama la atención y digo, yo voy a comer asados con amigos y en los diálogos siempre está presente, cuando hay como una tensión y una violencia ahí que está a punto de explotar. De hecho, me criticaban por qué en mis historias también de todo decís. Hay como hechos violentos, pero desde los vínculos, yo es algo que está, yo lo veo todo el tiempo, cuando voy está muy presente. Y también muchas veces pienso si no tendrá que ver el paisaje, el lugar, el contexto. A veces veo también que la vida en la Patagonia es muy difícil, en este momento es más difícil todavía, es muy difícil, mantener un trabajo, sobrevivir, y entonces todo eso genera como un contexto que es bastante denso, que genera como una tensión, que por ahí yo que vengo de afuera lo percibo más, ¿no? Pero me parece que forma parte de la vida diaria, por lo menos en el sur, no sé cómo será en otros lugares. Ayer, que está buenísimo, y se hablaba un poco del primer cuento que a Ernesto Giardinelli le había gustado mucho, que era Cordero de Dios, y había también como una sensación de aislamiento, y ese aislamiento de la Patagonia, ¿no? Y de ciertos lugares de la Patagonia que generan como una hostilidad y una manera de vivir que hay un germen de la violencia. Por lo menos eso se transmite en tu cuento, insisto. También hay algo de creación y de proyección ahí que seguramente relevará cuestiones que tienen que ver con lo real, pero que bueno, a nosotros nos interesa qué haces vos diariamente pues, con eso. Claro. Sí, pero para mí está como muy presente, muy latente. Yo creo que hay algo del aislamiento del paisaje que para mí genera yo digo que es una tensión, ¿no? Es una tensión de algo del aislamiento también, del encierro, sobre todo yo cuando viene el invierno lo siento más, así como Carlos recordaba esos días, esos domingos de lluvia, yo recuerdo como esos inviernos largos, con mucho viento, el viento puede ser un lugar común en el sur, pero la verdad que es un factor muy importante, mucho frío y la sensación de que uno está en un lugar muy aislado real, de que el pueblo más cercano puede estar a 120, 150 kilómetros, y que en ese lugar no pasa nada, y todo eso va generando como un clima de casi punk, diría, ¿no? Como sin futuro, sin importar mucho nada, no sé, por lo menos mi percepción, quizás si la gente del pueblo en su intimidad lo ve de otra manera, pero hay algo de eso como una densidad que genera una tensión que es constante. Yo lo veo todo el tiempo en la gente, que la gente no se dé cuenta cómo se dialoga, en los mismos diálogos cotidianos hay un maltrato y una violencia como muy contenida. Sí, creo que sí, el hecho de ser más chico, creo que lo que te da la violencia, o sea, lo que genera la violencia es el conocimiento profundo del otro. En gente que se conoce bien, inevitablemente va a haber violencia, y en los pueblos la gente se conoce más y tiene menos posibilidad de mentirse. Eso pasa en Córdoba mismo, que es, si bien es ya una ciudad grande,
Y me gustaba cuando vos decías que para vos Resistencia era una ciudad, porque para mí Resistencia era la metrópoli. Íbamos a Iñiguez, había una especie de casa tía, que ahora ya nadie sabe qué casa tía, pero era como una, pero peor, que se llamaba Iñiguez. Y eso para mí era como irnos a Nueva York. Y es un entorno, y entonces primero las relaciones creo que tienen un poco menos de hipocresía. Para mí lo mejor de vivir en Buenos Aires es primero los kioscos abiertos a cualquier hora de la noche, y segundo, que no te conoces con nadie. Eso es lo mejor del mundo. Que vos no te conozcas con gente es lo mejor que te puede pasar en el planeta, porque en Córdoba, que era grande, había gente que yo no conocía que me tenía visto. O sea, que sabía dónde vivía yo, por dónde pasaba, gente que yo no sabía. Y la otra es que sí, en el interior también hay una mayor violencia hacia tu persona. Si bien Buenos Aires es una ciudad fea también, que es muy agresiva en cuanto al ruido, a lo fea que está últimamente. Bueno, pero, digo, hay una serie de cosas que el del interior le va a decir que son una mariconada las cosas que se queja la gente. Primero, casi nunca se corta la luz acá. En el interior, que se te corte la luz es parte de la gramática de la existencia. Esperar un colectivo, o sea, yo me descubro puteando al subte cuando tarda 10 minutos. Yo en Córdoba he esperado 40 minutos graciosamente sin saber si se iba a dignar a aparecer el colectivo. Entonces hay como, te trata más mal el entorno siempre. Y en el Chaco, para una cosa que no había dicho, una de las cosas que en este viaje que hice, que te cuento, en el que fui a Campo del Cielo, eso fue como mi reencuentro con el paisaje. Había una cosa que estaba muy buena, que no la ves, eso también debe estar en el sur de otra manera, pero que en Córdoba a mí me parecía que era una mierda todo porque no había pescado, ¿viste? Vos en el Chaco vas a pescar y te caes con algún bicho de este tamaño mínimamente, ¿viste? En Córdoba vas a esos lagos artificiales de mierda, tirás una línea, se te enganchan las piedras, no pescas una mierda. Sí, los pejerreyes, ¿viste? Es toda una tristeza, ¿viste? En cambio en el Chaco la vida, ¿viste? Yo me acuerdo de haber estado ahí en una quinta en las afueras de Resistencia, y los perros con boqueras, con gusanos saliéndole de las boqueras, ¿viste? Vos decías, acá está áspero todo, y el padre de, bueno, un lugar donde estábamos, que era una quinta, tenía problemas con unos árboles frutales que tenía, que había una familia de carayás con él. Entonces el tipo no podía ir porque estaban los monos, y el tipo se metía y bajaban los monos a cagar. Me acordé de lo de cagarse en la mano por estos monos. Si cagaban los monos en las manos y a tirarle mierda en tu casa. Y los monos de 1,5 metros de alto, ¿viste? Son más malos que la mierda. Entonces me regaló. Vos, si algún día escuchás un carayá, parece que tenés abrazado un chancho, ¿viste? Parece un bicho de 200 kilos, claro, ¿viste? Una cosa que escuchás lejísima. Y me vine de esa quinta con una calavera de mono carayá chiquito, que había sido resultado de un golpe de estado en esta familia, porque había un mono manco que era malísimo, y otros monos lo mataron, y entonces limpiaron a todos los monitos que tenían cría, las monas del lugar, para que empiecen a tener hijos de ellos, digamos. Y entonces me alucinaba que esa calavera había estado ahí tirada 2 meses y ya estaba limpia. Entonces se la habían comido los bichos. Y eso me parece alucinante. Y me parece que vivir en un lugar donde vos te quedaste 2 meses y te comieron los bichos, te forja un poco el carácter. Te da otra dimensión de la cosa que está puteando porque no viene el bondi hace 5 minutos. Diferencia en el trato. Es distinta la diferencia en el trato y lo que hablaba César de los vínculos, de la aspereza por ahí de los vínculos. Algo que me decía mi hermano, que cuando nosotros veníamos de vacaciones a Buenos Aires, venir a Buenos Aires era venir a Nueva York, ¿no? De hecho yo cuando vine la primera vez dije, acá quiero vivir, y por suerte, bueno, estoy acá. Mi hermano me decía que te atienden mal en Resistencia. Vos vas a una panadería y generalmente en los comercios tratan de ser amable con el cliente y todo lo demás, pero Resistencia por ahí te dice, sí, ¿qué querés?
ahí comienza la violencia en un punto. Y después también lo que decía Carlos, que también son más perceptibles las diferencias de clases sociales, que van a ser menos. Y eso también genera otra violencia, una violencia social importante, pero porque estás ahí en la... Claro, vos acá sos pobre, pero hay 12.000 millones de tipos igual que vos. Sí. Entonces estás afuera. Es como que no hay una percepción de clase media tampoco. Si sos clase media ya sos rico, por decirlo de alguna manera. Y eso es una diferencia porque el pobre es pobre. Hoy uno va a Resistencia, yo estuve en Resistencia en el verano y del 8 de enero, del 7 de enero, que fue el día de Augusto Gil, hasta el 20 de enero llovió todos los días. El barro es más que barro, y aunque yo lo diga en diminutivo, es peor, es barrito. Ese barrito es horrible. Y hay gente esperando en la plaza central, esperando por el plan social, ¿tá? Están esperando en la financiera, por los bancos, para recibir el plan social y se están muriendo de hambre. Es otra pobreza, porque no hay ni un tacho de basura para ir a buscar como tenés acá. Y eso genera desde ya otra violencia. Sí. Y en tus cuentos eso se nota como una tensión en donde hay como la idea de que hay una inminencia de una catástrofe que después quizás no ocurre, pero la tensión es tan fuerte que uno siente la violencia de esa tensión, esa especie de amenaza, ¿no? Que está atrás de los hechos cotidianos todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que leamos un poquito? Bueno. Van a ser menos 20. Bueno, ¿Cortito? dale. Después, si quieren hacer preguntas. Yo leo mucho, no más de 5 minutos. Voy a leer algo muy cortito, de un cuento de Sierra Grande, se llama Pablo, que es un poco, para mí es escribir también. Me cuenta básicamente la historia de Pablo, un chico que los padres se separan, que es uno de los primeros divorcios que hay en el pueblo. Entonces, este chico, como está muy triste, empieza a indagar un poco, empieza a escribir. Entonces voy a leer un pedacito de ese final de ese cuento. En la secundaria, Miguel, el profesor de literatura, nos hizo ver un documental sobre la vida de un famoso escritor de Estados Unidos. El escritor se la pasaba hablando con un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en la otra. Puteaba a los escritores de élite y se proclamaba a sí mismo como el mejor de todos los tiempos. El viejo se reía de las preguntas que le hacía el periodista y hasta amenazó con echarlo en su casa. El periodista sonreía y parecía no tomarse en serio las palabras del escritor. En un momento le preguntó para qué escribía. Fue la única pregunta que hizo pensar al escritor y la única respuesta que recuerdo con claridad. Escribo para entender, dijo. Cuando salimos de la escuela, Pablo me dijo que lo que había dicho el escritor lo había dejado pensando. Le pregunté por qué. No sé, ahí hay algo, dijo. La semana siguiente Pablo me contó que había empezado a escribir una historia. ¿Una historia sobre qué? La historia de mi vida, dijo. Son adolescentes, no los chicos. Durante meses Pablo escribió todas las tardes. De forma metódica se sentaba una hora después del almuerzo. Escribía a mano sin saber bien hacia dónde iba. Pero todo giraba en torno a la separación de sus padres. Cuando lo terminó, nos juntamos en casa. Pablo trajo una carpeta con unas 40 hojas. Estaba contento. Era invierno, pero hacía calor. Nos sentamos en el patio. Léelo, dijo. Pensé que habías escrito más. No hace falta, acá está todo, dijo, golpeando con la palma la mano sobre la carpeta. Lo leí en el patio mientras Pablo miraba televisión en el living. Al principio me costó asociar la escritura con él. Aunque sabía que la historia que se contaba con esas palabras era su historia, el hecho mismo de escribirla la transformaba en otra cosa. Algo que no tenía nada que ver con lo que había pasado. Pablo y el texto parecían cuerpos distintos. Además, en la narración, Pablo se nombraba a sí mismo como si fuera otro. Eso fue lo que más me llamó la atención. Pablo hablando de Pablo como un personaje. Es una catarsis, dijo Miguel cuando lo leyó. No sabíamos bien que era una catarsis, pero nos imaginamos que sería algo bueno.
Tenés que leerlo en clase, te va a hacer bien. Pablo leyó el texto en la última media hora de lengua. Cuando terminó de leer, todos nos quedamos callados. El gordo Owen hizo un chiste, pero nadie se rió. Miguel estaba emocionado, no solo por el texto, sino porque por primera vez lograba que en la clase todos prestaran atención. Pablo se quedó mirando el suelo. Entonces sonó el timbre. Todos empezaron a salir. Cuando el aula quedó vacía, Miguel se acercó a Pablo y le palmeó la espalda. Bien, Pablito, estuvo muy bueno, dijo y se fue. Yo estaba sentado detrás y también le palmeé la espalda. Pablo se dio vuelta y me miró. Listo, ya está, te lo regalo, dijo y se paró. Pablo salió del aula y me quedé solo. En el pizarrón estaban las palabras que Miguel había escrito al comienzo de la clase. Literatura, realidad, vida, ficción. Miré el manuscrito. Nati, que empezaba así. Nati, la mamá de Pablo, había nacido en una familia muy humilde en lo profundo del Paraguay, decía la primera oración. Pablo entró de nuevo al aula. Nos miramos unos segundos. Vamos, dijo. No tengo copias escritas. Pablo tampoco. Se perdió. Recuerdo la historia, pero no la forma. Hace un tiempo, Pablo me pidió si me animaba a reescribirla. Le dije que no recordaba mucho y que si él me ayudaba podíamos hacerlo juntos. No, escribir a vos, como te parezca. Pero no me acuerdo bien cómo era. Vos tenés buena memoria para los detalles. No importa lo que pasó, sino cómo lo contamos, dijo. Pensé en el sentido de escribir su historia sabiendo que al hacerlo de alguna manera estaría escribiendo la mía. Se lo dije. Hacé lo que quieras, son historias. Lo importante es contarlas, como sea, dijo. Esa noche me senté frente a la computadora. Pensé un título, el primero que me vino a la cabeza pero que terminó siendo el definitivo, Los castigos. Me quedé mirando la pantalla y me acordé de la primera oración del manuscrito de Pablo. Fue lo único que necesité recordar. El resto lo escribí como pude. Le saqué fotos, pero me va a coger más dentro del teléfono. Sí, ahí agarro. Voy con la foto porque se me es que no me acuerdo. Dale. Bueno, yo voy a leer el comienzo de un relato que se llama ¿Cuánto calzan los chicos? Estoy en el sofá cama. La televisión está prendida. Mi hijo más chico juega en el piso con sus dinosaurios. Veo a mi marido en la cocina. Está friendo milanesas. Levanta una con el tenedor y se fija si ya está. Agarra la sartén por el mango. Da vuelta la milanesa y el aceite cruje. Le pregunto si habló con su hermano. ¿Qué? Si hablaste con tu hermano. Deja de joder ya con eso, dice. Sigue hablando de espaldas sin mirarme, pero no lo escucho más. Enrique, mi marido, es viajante, pero hace 6 meses que no tiene trabajo. No viaja. Está acá en casa la mayor parte del tiempo y cocina. Se hizo la rutina y la cena suele estar lista a eso de las 8 de la noche. Al principio yo le decía que no lo hiciera, que era muy temprano, pero la verdad es que llego con hambre del trabajo, así que por mí mejor. Y también por los chicos, para que coman y se acuesten temprano. Me tiro al piso a jugar con Rodrigo, le hago unos mimos. Él no suelta a los dinosaurios, los hace gritar. Me levanto y aviso. Voy a buscar a Juan Pablo. Juan Pablo es nuestro hijo mayor, está en la casa de un amigo. Voy en el auto. No es lejos. Iría caminando, pero hace frío y hay que pasar la laguna. Cuando voy al auto siento el rocío bajo las zapatillas. Oigo las ranas en la laguna y los perros. Un ladrido acá al lado, otro ladrido allá, otro más lejos. Salgo en el auto. Las luces dan contra el paredón del hospital. Ya pasaron los días de lluvia y la tierra se secó bastante, pero los autos dejaron los surcos hondos de siempre en nuestra calle. Paso la laguna por el puente de madera, paso la cancha de fútbol. Están jugando. Es imposible que vean bien con esas luces. Incluso hay un reflector sin prender en una esquina. Los que ya jugaron están tomando en el kiosco al lado de la cancha. Enrique ni siquiera juega al fútbol. Subo al asfalto y el auto se afirma. Doblo en la avenida Paraguay. A los pocos metros veo el frente de la casa donde está mi hijo. Tienen un pino en la vereda, un portón con rejas y un garage con puerta levadiza.
Hay una ventana junto a la puerta de entrada y luz en la sala. Todo parece muy tranquilo. Voy a seguir. Voy a ir donde Enrique me dijo que quemó las zapatillas la otra noche. Antes fue por lo de su hermano, habrá doblado en la Avenida Italia. Voy a hacer el mismo camino. Tengo la sensación de estar yendo a algún lado. Llego a la altura de la casa de mi cuñado, pero no miro. Mantengo la vista al frente y acelero. Termina el pavimento de la Avenida Italia, bajo un cambio y vuelvo a andar sobre calle de tierra. A un costado veo donde están construyendo el barrio judicial. Unas 6 manzanas de dúplex con balcón y jardín a la entrada. Al marido de una compañera de trabajo le dieron un crédito para que comenzara a pagarse aquí la casa. Puede ser un buen lugar para vivir. Las casas son lindas, está asfaltado y bien iluminado. Veo pozos y los caños para las cloacas. Termina el barrio y comienza un rancherío. Ya no hay alumbrado, solo algunos focos en los ranchos. Del otro lado de la calle los terrenos están medio inundados. Oigo el motor y más ranas y más perros. Subo la defensa. De pronto ilumino 2 caballos. Vienen hacia mí. Al pasarlos tengo miedo de que salten encima del auto, no sé por qué. Son bien flacos. Es como que las costillas fueran a salirse desde el lomo. El terraplén sale a la avenida Sarmiento. Pasa gente trotando y en bicicleta de vuelta al centro. Giro en la rotonda y salgo a la ruta. Me voy. Leo el nombre gigante del hipermercado en amarillo. Libertad. La noche está fría y limpia. No hay viento. Puede que más tarde caiga la helada. Ahora trato de recordar todo lo que pasó. La noche del lunes pasado estaba llovinando. Terminábamos de cenar cuando sonó el teléfono. Atendí yo. Era José, el hermano de Enrique. Después de colgar, Enrique dijo que iba a lo de su hermano y que llevaba el auto. ¿Está lloviendo?, dije yo. ¿Tiene nafta? ¿Sí? ¿Pasa algo? No, nada. Se puso el impermeable rojo y nos dio un beso a todos. A Juan Pablo, a Rodrigo y a mí. Y se fue. El hermano de Enrique trabaja en Casa de Gobierno, en Desarrollo Social. Una vez que quedó sin trabajo, Enrique habló con viajantes conocidos de otra firma, pero no consiguió nada. No buscó trabajo, quiero decir, no leyó clasificados, no hizo colas. Intentó explicarme por qué. Cuando se llegó a algo, dijo, la idea no es bajar, hay que mantener el nivel por lo menos. Nos peleamos por esto y no se puede discutir con él. Al tercer mes sin trabajo, Enrique habló con su hermano y le preguntó si no podía conseguirle algo ahí en Casa de Gobierno. José dijo que la cosa no era así nomás y que él, aunque trabajara para el equipo del ministro, era solo un empleado más. Pero igual dijo que iba a ver qué podía hacer. Por eso pensé lo mejor la otra noche cuando llamó. Enrique tocó el timbre y José salió a la vereda con un paraguas. A Enrique le habrá molestado que no lo hiciera pasar. José dijo que quería que lo acompañara a un galpón en la ruta para hacer un trabajo, los dos. Enrique preguntó qué trabajo y José dijo que había que quemar unas zapatillas. Enrique no entendió y José le preguntó si quería ir sí o no. Fueron en nuestro auto. En el camino José dijo que era una parte de las zapatillas de la campaña, que hubo denuncias. También dijo que había pedido por él y que ahora verían a Yoko, y eso era un punto a favor. Entraron por un camino al lado de Cerámica Toba, había barro. Enrique pensaba que el auto podía empantanarse. Así anduvieron medio kilómetro hasta que dieron con una 4x4 plateada en medio del campo y de la lluvia. Era Yoko. José bajó y sacó el paraguas. Le dijo a Enrique que bajara, así lo presentaba. Fueron hasta la camioneta, los dos bajo el paraguas. Yoko bajó la ventanilla y saludó. Estaba rapado y tenía cara de ardilla. José lo presentó a Enrique, Yoko y Enrique se dieron la mano. Después Yoko le pasó a José una llave y un sobre y le dio las indicaciones. Iban a encontrar una tranquera abierta y tenían que seguir por el camino hasta el galpón. Adentro encontrarían todo. Después tenían que limpiar y cerrar. Yoko se despidió y salió arando en la camioneta. Lo dejo. Bueno, esto es un pedacito de un capitulito breve de Bajo este Sol, donde uno de los protagonistas va a desenterrar un cuerpo que está de un muerto, de un hermano suyo que tenía su mismo nombre. La entrada del cementerio de Gancedo, y digo, lo leo porque tiene que ver con esto que estuvimos hablando. La entrada del cementerio de Gancedo era un famélico arco de cemento coronado con una cruz de varillas de hierro del 8. Había un cartel pintado con caligrafía mayúscula pero infantil que decía:
terminantemente prohibido inhumar, remover o exhumar restos humanos sin autorización municipal. Caso contrario, se aplicará sanción según la ordenanza impositiva municipal. Gracias. Incómodo, Danielito raspó el suelo con la pala. Miró a su madre, que estaba con las manos metidas en el portón de rejas de hierro tratando de quitar el pasador. Ella pareció adivinarle el pensamiento. El lunes no va a venir nadie, y menos a esta hora. Forcejeó un rato, pero se dio por vencida. Está muy trabado. Te digo, andás a ver desde cuándo no viene nadie. Vas a tener que saltar y abrir vos desde el otro lado. Danielito apoyó la pala en el murito y saltó sin mucho esfuerzo. Eran las 4 de la tarde. El silencio era casi completo, no soplaba la más leve brisa. Únicamente un sutil entramado de ruidos. Los terrones de tierra reseca rompiéndose bajo los zapatos, los ratones o lagartijas escondiéndose a medida que ellos se acercaban. A mitad del pasillo principal del cementerio había una estatua que representaba a Cristo en ademán de alegre bienvenida. La estatua era fea, desproporcionada, las piernas cortas, un torso casi de boxeador, brazos largos, las manos grandes, un poncho gaucho al hombro, y emanaba cierta desolación como esos personajes de Disney mal dibujados en las calecitas de barrio. Con la pala en la mano siguió a su madre hasta la parte más alejada del cementerio. Después de equivocarse un par de veces, la mujer se detuvo frente a una pequeña tumba hundida y sin flores, señalada tan solo por una cruz de madera muy castigada por los años y la intemperie. En el centro de la cruz había una chapa en forma estilizada de corazón, de color negro y con una borrosa pero legible inscripción en blanco. Dejó la bolsa sobre el piso a un costado. Acá es, pasame la pala. ¿Cómo vas a ponerte a acabar vos? Te va a hacer mal. Danielito no pudo evitar un escalofrío cuando leyó, pintado en el corazón de lata, Daniel Molina, 2 del 12 de 1972, 10 del 4 de 1973. Miró a su madre. Ella miraba el suelo hundido. Pobrecito, dijo, todos estos años bajo este sol tremendo. Cavó con aprensión. La tierra era blanda, pero no tenía ningún impulso de apurar los movimientos. Estaba empapado de sudor. Alrededor del cementerio había una isla de descampado y 100 metros después ya el monte cerrado. Recordó el documental sobre los elefantes de Malva Sahara. Se imaginó uno de esos elefantes saliendo de la selva. Imaginó que los encaraba, un cuerpo complejo y poderoso que hacía vibrar la tierra en cada paso. Pero el elefante a ellos no los atacaría, pensó. Se acercaría a ellos con calma y cierta curiosidad. Se quedaría al lado de ellos tocándolos suavemente con la trompa y después caería al piso o se desvanecería en el aire o cualquier otra cosa, pero no les haría daño. Casi todos los entrenadores de elefantes son alcohólicos, recordó. Pensó, qué bueno ser alcohólico. Pensó, qué bueno ser asesinado por un elefante o cualquier otra cosa. Y una pregunta, pero no sé si habrá tiempo. No, lo que quería decir es que me parece que la clave de la mesa, que estuvo muy bien planteada, no era tanto la cosa, entre comillas, de hay escritores que no escriben en Buenos Aires, como una especie de rara fauna, porque como bien dijiste, la gente que no produce en Buenos Aires está representada también en los diálogos, en otras cosas, sino la pregunta real esta, ¿no? ¿Qué es representar entornos urbanos, digo, por ciudades, o sea, un lugar urbano o un lugar suburbano que no es, bueno, capital federal, y cómo me parece lo que quedó clarísimo en los tres es la violencia, esa frase que dijo Carlos, pero que estaba en los tres, la violencia de los vínculos. El otro es la violencia, el otro es el infierno, y ahí, por ahí eso tiene mucha más fuerza que acá, porque acá también el otro es el infierno, pero hay tantos otros que en el anonimato se pierde. Y la pregunta en realidad era para Carlos, quería preguntar una cosa muy chiquita por curiosidad. Hubo una adaptación al cine de Bajo este sol tremendo,
que es El otro hermano, se El llama, otro ¿no? hermano, sí, De Caetano, y quería preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo le va. No, a mí no me gustó nada la peli. Y, digamos, habiendo terminado el asunto, diría que está bueno tener la anécdota que ya puedo contar que me cagaron un libro con la película. Por lo demás, ¿qué sé yo? ¿Es la única evaluación? O sea, ¿te consultaron algo con el guión? No, es que fue, viste, es que esa cosa de... Viste, hay gente que hace cine, tienen padres ricos, comen en Palermo, no entienden una mierda. Viste, ¿qué me van a preguntar algo a mí? Me vinieron... yo lo que digo es como que compraron una milanesa napolitana con papas fritas y te sacaron el queso, la salsa, la papa frita, todo, ¿viste? Para hacer la misma mierda que podrías hacer con tu guionista sin imaginación. Pero bueno, me pagaron una guita. Pero sí, no Sí, sé, a mí la tampoco. próxima vez voy a pedir más plata. Si es que hay una próxima vez. Yo tengo que decir que a mí me gustó. ¿Te gustó? O sea, técnicamente está muy bien hecha, es Caetano, pero es verdad que no tiene la potencia y el clima del No libro. tiene mi grandeza. Tiene que Mirá, Ni tu humildad. y tu humildad. No, Samantha Schweblin en el comienzo del ciclo, hablando de la película que sale de Netflix, Instancia de Rescate, dijo una cosa que a mí me parece muy, muy piola. Dijo, bueno, ella estuvo en la adaptación, ella estuvo en el guión, ella estuvo en el rodaje, y dijo, el objetivo fue conseguir no que se cuente lo mismo, sino el clima, la angustia. Bueno, yo no encontré el clima y la angustia, no, y eso que incluso- en tu libro, el clima y la angustia... No, que le meten una sensación de suspenso. Hay un momento en el que están yendo a cobrar esa plata al banco y hay un clima de suspenso que en el libro no existe una mierda porque todo es inexorable, ¿viste? No hay ninguna duda de una mierda, todo se va, todo es peor. Y, ¿viste? Sí, es como que no entendieron, pero está bien, qué sé yo. Digo, también está mal que yo me enoje porque es así. Y aparte... aparte me pasaron cosas que estaban bien. Yo me acuerdo supongo que hablabas de Bukowski yo lo amé a Bukowski, lo adoro, lo requiero. Y él cuenta la historia de cuando yo leía que él contaba cuando le habían cagado creo que era la de Mosca de Bar, el Barclay que había vendido por 2 mangos. Entonces él se quejaba de eso y contaba que lo había visto a Burroughs caminando en 4 patas, en un pedo tremendo, lamentándose de haber vendido los derechos del almuerzo desnudo. Entonces ahí yo decía, mirá qué bueno ser uno de estos que quejándose por eso. Y bueno, ya está, ya tengo esa anécdota. Puedo decir que la experiencia fue positiva. Vamos cerrando esta mesa. Yo les agradezco a todo el público presente el respeto, el silencio con el que escuchó la participación y bueno, le agradezco a Elsa que me haya convocado porque de verdad fue un gusto leerlos y conocerlos. Así que la invitación es ahora a encontrarse con los libros de estos monstruos.